Bueno, pues entonces vamos a ir hoy ya con la segunda parte del ejercicio de la calculadora RPN. ¿Os acordáis que ayer nos quedamos en la parte en el momento en el que íbamos a crear el modelo de la aplicación? ¿Vale? Esta es la primera aplicación que creamos con modelo vista controlador con las tres patas del modelo, o sea, de la técnica que estamos utilizando para programar. Y lo que vamos a hacer, como os digo, es continuar con la parte del modelo. El modelo en nuestra aplicación, en casi todas las aplicaciones que hagamos así un poco más complejas, normalmente se separa en una clase nueva, ¿vale? También veréis que más adelante haremos aplicaciones con modelo vista controlador, pero que tienen un modelo muy simple, que suele ser una variable, ¿vale? Y en ese caso entonces no se crea una clase nueva, sino que directamente se pone una variable en el controlador y se identifica como que es el modelo y fuera. ¿Vale? Como estamos practicando, lo que vamos a hacer es crear el modelo en una clase nueva. Vamos a ver cómo se crea una clase también. ¿Vale? Entonces, para crear una clase se hace desde aquí, desde el menú File, New. ¿Vale? Hacemos File, New y elegimos la opción File. ¿Vale? Fijaos que aquí salen todos las plantillas, los templates, para crear un fichero nuevo. La parte que estamos haciendo ahora, que nos interesa, es esta que pone aquí, Cocoa Touch, que es la primera de todas. Y lo que queremos hacer es un Objective-C class. ¿Vale? La clase lo que nos va a permitir crear tener el template, perdón, es crear el archivo .h y el archivo .m de la clase, ¿vale? Se podría hacer a mano, yo podría crear botón derecho y hacer un nuevo fichero .m con el mismo nombre en el .h, poner las cabeceras y dejarlo como está, ¿vale? Pero esto es una forma de acelerar la programación, la escritura de la programación, ¿vale? Entonces, elegimos una clase nueva, un Objective-C class, lo que... Aquí, un momento, que no sé qué nombre le he puesto. Le he llamado calculadora cerebro, es que me he dado cuenta ahora mismo que la acabo de quitar del... Vale, si estáis siguiendo el manual, el nombre que tenéis que poner ahí es calculadora cerebro. ¿Vale? Calculadora View Controller es el que tiene ya, este no nos vale. Calculadora cerebro. ¿Vale? Y además, como calculadora cerebro es una clase genérica, no sabemos todavía lo que va a hacer, ¿vale? Lo que se hace es que sea una subclase del tipo más genérico que hay de clases en Objective-C, que es el NSObject, ¿vale? Si os acordáis de Java, en Java había un objeto que se llama, una clase que se llama Object, que es, por así decirlo, la clase de la que derivan todas las demás, ¿vale? Aquí se llama NSObject, ¿vale? Entonces, en el menú desplegable ese que aparece, ¿vale? Fijaros, es que no está puesto en el manual, me estoy dando cuenta ahora mismo. En el menú desplegable, por favor, ponéis el nombre de la clase, calculadora cerebro, subclase de, y ponéis NSObject, ¿vale? Con el desplegable la elegís, que tiene que estar la primera de todas, ¿vale? Le dais a Next. Veis que se añade en la misma carpeta que la calculadora, eso está bien. Y en el grupo está agregado a este grupo de aquí. Si os fijáis en la jerarquía, luego que tenéis a la izquierda, en el Navigation View donde tenéis todos los ficheros que componen el proyecto, tenéis una carpetita que se llama calculadora, ese es el sitio correcto, ¿vale? Y este target tiene que estar marcado para que se agregue un puntero y que se pueda utilizar dentro de la aplicación. ¿Vale? Entonces, aquí veis que tengo ahora mismo creado el modelo de mi aplicación y que tiene los dos ficheros que componen una clase en Objective-C, el archivo .h y el archivo .m. Correcto. Y además me ha creado una especie como de esqueleto primitivo de lo que tiene que tener una aplicación. Sabemos que todas las clases, perdón, una clase, las clases tienen un add interface y un add implementation. ¿Vale? Si deriváis algo de NSObject, por defecto os la deja así. ¿Vale? Si te lleva, por ejemplo, de un UI View, ahí sí que te crea el add interface aquí en la parte privada. ¿Vale? ¿Está claro entonces? Acordaros, el .h parte pública, el .m parte privada. Todo lo que se declara aquí es público, todo lo que se declara en esta, en cambio, es privado. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a escribir los métodos públicos que va a tener mi clase. ¿Vale? Esta clase tenéis que verla como
el interface, esta parte de la clase, perdón, lo tenéis que ver como el interface al que se accede desde fuera. Cuando yo declaro un objeto de tipo calculadora cerebro y accedo a él, ¿vale? Lo que escriba aquí es lo que se va a ver luego desde fuera. Cuando yo escriba el nombre del objeto, punto, lo que sea, o cuando escriba el nombre del objeto y mande un mensaje con los corchetes, ¿vale? Lo que se va a mostrar es esta parte que salga aquí, ¿vale? Es lo que se le llama el API del interface, o sea, la parte del Application Programming Interface, ¿vale? Que es la parte pública, la parte que se ve desde fuera. En primer lugar, vamos a hacer dos métodos. El primero es un método que no devuelve nada, ¿vale? Acordaos que estamos practicando. Vamos a ver cómo se declara un objeto que no devuelve nada. Acordaros que es simplemente ponemos primero un guión para decir que hay un método. A continuación, abrimos y cerramos paréntesis y se pone el tipo de dato que le va a devolver ese método. Si no devuelve nada, se pone void, ¿vale? Entonces, este primer método se va a llamar poner operando en la pila, ¿vale? Como su propio nombre indica, lo que va a hacer es poner un operando en la pila de operandos, ¿vale? Estamos haciendo una calculadora y la operación normal es yo tengo un operando, que es un número, tengo el segundo operando, que es el segundo número, la operación y luego la ejecución, ¿vale? Lo que va a hacer este primer método es leer el operando que ha escrito el usuario en la pantalla de la calculadora y en el momento en el que le dé a Enter, lo va a guardar en la pila, ¿vale? Si es el segundo operando, lo que va a pasar es que cuando, en vez de darle a Enter, cuando le dé a una de las operaciones, se va a pasar a la pila, se va a pasar la operación a la pila, se va a ejecutar esa operación con esos dos operandos y el resultado se va a devolver a la pila, que es como funciona una calculadora RPN de toda la vida, ¿vale? Entonces, ¿cómo se le pasa un parámetro a un método? ¿Cómo se especifica? Pues se pone dos puntos, entre paréntesis se pone el tipo de dato que hay que pasarle. En este caso voy a pasarle un operando que va a ser de tipo double, tipo doble como en Java, es igual, ¿vale? Es un número real con doble precisión y cosas de esas. Y ese es el nombre que tiene el parámetro. ¿Vale? Acordaros que ahora estoy haciendo la declaración del método. No lo estoy implementando, no estoy escribiendo qué es lo que se hace en ese método. ¿Vale? Y fijaros además que me está saliendo aquí a la izquierda un warning, un aviso, indicándome que el método que he declarado en la parte pública no lo he implementado, que es lo que está diciendo este warning de aquí. ¿Vale? Es que dice Incomplete Implementation. ¿Vale? El segundo método que voy a hacer, lo que va a hacer es realizar la operación. Y en este otro método, lo que va a hacer es devolver un valor double. Se llama realiza operación. ¿Vale? Y a este lo que hacemos es pasarle un puntero a un string. Básicamente porque la operación, lo que me va a devolver la calculadora es un string con el más, el por, o sea, con el símbolo de la operación que se va a pasar, ¿vale? En teoría, esta forma de programar no es la mejor, quiero decir, juntar algo que se va a generar en la vista, como por ejemplo, en este caso, un símbolo más, con algo que está en el modelo, no es hacia lo que va esta forma de programar. Esta forma de programar lo que intenta es aislar completamente al modelo de la vista, ¿vale? Se supone que, entre medias, el controlador debería hacer algo, debería hacer algún tipo de operación con ese símbolo más, que le da un botón, ¿vale? Imaginaos que en vez de hacer un símbolo más, como estamos acostumbrados, yo lo tengo que poner escrito. Y tengo las letras M, A, S, ¿vale? En ese caso, esta programación ya no serviría. Y eso es lo que se intenta evitar con el modelo vista controlador, ¿vale? Lo que tendría que hacer el controlador, que es el que está en medio, es, si la vista tiene un símbolo más, o en cambio tiene escrito la palabra más, la palabra plus, por ejemplo, imaginaos que lo estoy haciendo en idiomas, y lee ese símbolo, lo que hace es convertirlo al formato que entiende el modelo, ¿vale? Todo lo que pusiera más o todo lo que tuviera el símbolo de más, al modelo le llegaría unificado, pues en el símbolo más, por ejemplo, ¿vale? ¿Vais entendiendo un poco cómo va? Esto solo es un poco introductorio, ¿vale? Entonces, lo que os digo es que le voy a pasar un ns string. Acordaros que siempre se trabaja con los punteros,
Es decir, yo paso un puntero a un string y el nombre que va a tener ese parámetro, pues se llama operación. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago ahora para... esta es la parte de la declaración. ¿Qué es lo que hago para implementarlo? Para implementarlo, lo que voy a hacer es copiar la declaración de ese método público que he declarado en el archivo .h y lo voy a pasar al archivo .m. ¿Vale? Lo copio y lo pego aquí dentro de la implementación. ¿Vale? Y lo que hago es quitar los puntos y coma y sustituirlos ya por las llaves. Y dentro de las llaves ya lo que hago es escribir el código que tiene que realizar este método. ¿Vale? Es decir, los métodos siempre se declaran así. Declaras el método público o privado y luego lo implementas. ¿Vale? ¿Se puede declarar e implementar? Sí, también. Si es un método privado, por ejemplo, pues se podría hacer en la parte privada. Se declara y se implementa y no hay tampoco mucho problema. ¿Vale? Si se declara de esta forma, el método funciona un poco como en Java. Ya no tienes el problema del orden de precedencia porque sí que está aquí. Están ya declarados en la parte pública. ¿Vale? Fijaos que el segundo método que devolvía un valor de tipo doble, este está lanzando también un warning. ¿Vale? Me está diciendo que estoy llegando al final de una función que no devuelve un valor nulo. Es decir, que tiene que devolver algo, ¿vale? Y yo aquí no estoy devolviendo nada, que ese es el error que tenéis ahí. Ahora cuando escribamos el código, vamos a solucionarlo, ¿vale? Que lo vamos a escribir ahora mismo. Para devolver un doble, lo que voy a hacer es declararme un doble local a la función, al método, perdón, que se va a llamar resultado. ¿Vale? Y lo que voy a hacer al final de la función, del método, es devolver ese resultado, ¿vale? Se pone el return, en este caso, resultado. ¿Vale? Y me vuelve a saltar aquí otro warning diciéndome que la variable resultado no ha sido inicializada. ¿Vale? Y entonces me diréis, pero si ayer me dijiste que en Objective-C todo se inicializa a nil. Mentira, yo no dije eso, ¿vale? Yo lo que dije es que todos los objetos se inicializan a nil. Siempre. ¿Vale? Las propiedades, quiero decir, se inician a nil. Lo que no dije es que una variable local de un método se inicialice a nil. Eso no es verdad. ¿Vale? En una variable local, en un método, no tiene un valor inicial. Entonces yo tengo que asignarlo al principio. ¿Vale? Como hacíamos en Java, es decir, yo tengo que tener precaución en ese sentido. Si yo aquí, por ejemplo, digo doble resultado igual a 0, a partir de ese momento ya sí que tiene un valor que es 0. ¿Vale? Y puedo hacer un return de este resultado y me va a devolver algo correcto. ¿Vale? Ahora vamos a escribir el código, ahora más adelante, el código de la operación, pero ahora de momento vamos a dejarlo así para que no tenga ningún warning. ¿Vale? Entonces, si necesito declarar un property privado, acordaros que necesito esta declaración del addInterface y el addEnd en la parte privada. ¿Vale? Y acordaros que era también sin los dos puntos en ese object, sustituyéndolos por un paréntesis que se abre, paréntesis que se cierra. ¿Vale? Aquí lo copio, aquí lo pego, se abre y se cierra paréntesis y luego aquí va el addEnd, este de aquí, el @end. ¿Vale? Lo que declare en esta parte, en este interface, fijaros que los dos son interface, pero uno está en el archivo H y el otro está en el archivo M. Lo que declare en el punto M es interface, pero privado. Es una variable de instancia, o sea, es esa necesidad la que resuelve. ¿Vale? Y lo que estoy haciendo es crearme una propiedad. ¿Vale? Una propiedad que se va a llamar, bueno, va a ser un tipo de dato que se llama NSMutableArray, es un array que puede cambiar, ¿vale? Los arrays y los strings funcionan como en Java, son constantes, no se pueden, una vez que se han declarado e inicializado ya no se pueden modificar, ¿vale? Pero en Objective-C hay una clase especial, hay un tipo especial que se llama NSMutable de casi todo, ¿vale? Hay NSMutableArray, NSMutableDictionary, NSMutableString, y lo que hace es crear un string que se puede modificar, ¿vale? Que es la idea que tenemos más de cómo sería un string, ¿vale?
En este caso lo que hacemos es declarar una propiedad, pues ponemos el add property, aquí hay que poner el non-atomic, acordaos que en las properties siempre ponemos el non-atomic y ponemos strong, weak o nada, dependiendo de strong o weak si es un objeto y nada si es un tipo primitivo. Si fuera un integer, un double, un boolean, no pondríamos nada más que el non-atomic, ¿vale? Como esto es un objeto, porque es un NS Mutable Array, este sí que tengo que ponerle, en este caso, strong, ¿vale? Para que, en principio, el strong, acordaros que lo que hace básicamente es que estás diciendo que esa variable la utilizas en tu programa y que tiene mucha importancia y que por favor no se borre a no ser que sea estrictamente necesario, ¿vale? Que no se quite de la memoria. Es este tipo de datos el que vamos a utilizar en ese Mutable Array. Y acordaros que siempre declaramos un puntero. Pues ponemos el asterisco y yo la voy a llamar pila de operandos, ¿vale? Como su propio nombre indica, lo que tiene en ese Mutable Array es la pila de operandos. Cada vez que haya, es la pila. Cada vez que haya un operando nuevo, lo que se va a hacer es que se va a guardar en ese array, ¿vale? Es decir, el usuario va a meter un operando, le va a dar a Enter. Ese operando se va a guardar aquí, ¿vale? El segundo operando le va a dar a Enter, se va a guardar ahí, ¿vale? Y el resultado también se va a guardar ahí en la pila, ¿vale? Y básicamente un NS Mutable Array lo que te permite es guardar un array de objetos, así en genérico, ¿vale? Ya tengo aquí la propiedad. Fijaros que a mí no me da ningún warning, a vosotros os tiene que salir un warning por algún lado, indicando que no tenéis ni el add synthesize ni tenéis la variable local interna que almacena tal y cual, ¿vale? Yo lo voy a poner aquí para que lo pongáis vosotros, pero acordaros que si estáis en la versión 4.4 para adelante, esto ya se ha hecho, ya lo hace el Xcode automáticamente, ¿vale? Entonces, como yo estoy simulando que estoy en la versión en la 4.2 de Xcode, lo que voy a hacer es hacer el synthesize de la pila, de la propiedad, ¿vale? Entonces se pone el add synthesize, ponemos el nombre de la propiedad, pila de operandos, ¿vale? Y además lo que quiero hacer es que la variable que está almacenando la propiedad sea distinta de la variable local que almacena realmente los datos, ¿vale? Ya lo explicaremos más adelante, no os preocupéis, lo expliqué ayer, lo empecé a explicar, pero como veo caras de póker, la pila de operandos, ¿vale? Acordaros que mientras que este property lo que hace es declarar el objeto, el synthesize lo que hace es crear el método get y set para acceder de forma correcta a esa propiedad, ¿vale? Por un lado lo declara, por el otro lo está haciendo. ¿Qué me pasa aquí? Ah, perdón, sí, perdón, que estaba aquí abajo. Estaba en la implementación. Aquí en la implementación, perdón. ¿Vale? Mientras que, como os digo, esa para ver si estabais atentos. Mientras que en la implementación, perdón, lo que estás declarando la propiedad, estás diciendo, voy a utilizar esta propiedad, que en este caso es de tipo NS Mutable Array, que se llama así, pila de operandos. En la parte de synthesize lo que estás haciendo es crear un método get y un método set para poder dar un valor a esa propiedad y leer el valor de esa propiedad, ¿vale? Y luego, el guión bajo con el mismo nombre que la propiedad es una técnica que se utiliza siempre. Vais a ver un montón de código de Objective-C que tiene guión bajo con el mismo nombre, ¿vale? Básicamente se utiliza para evitar una confusión general que había, que era, no se sabía muchas veces cuando estás programando, no sabes si estás haciendo referencia al nombre de la propiedad o al contenido de la propiedad, ¿vale? Es decir, a lo que sería el objeto en sí y a lo que contiene el objeto, al puntero, al objeto, perdón, y a lo que tiene el objeto, ¿vale? Es una cosa especial de Objective-C, no la vais a ver en ningún otro lenguaje y básicamente se utiliza para luego el mecanismo de herencia y que funcione todo correctamente,
A nosotros nos va a dar más o menos igual porque básicamente lo vamos a utilizar siempre de la misma forma. Declaramos la propiedad, creamos el synthesize y ponemos igual al guión bajo con el nombre de la propiedad. ¿Vale? El guión bajo nombre de la propiedad lo tenéis que ver como si fuera la variable de instancia local que solo se puede acceder desde dentro. ¿Vale? En cambio, el nombre de la propiedad, sin el guión bajo, lo tenéis que ver como el nombre de la propiedad que se accede desde fuera. ¿Vale? Y ya sé que es un poco raro al principio, es de las cosas más raras que tiene Objective-C. Ya os digo que vamos utilizando en el fondo es como declarar una variable de instancia, se utiliza y punto. ¿Vale? Y la norma para utilizarlo es un poco rara, pero luego se entiende perfectamente lo que es. ¿Vale? Muy bien, pues ya, si yo tengo ahora mismo ya la pila, vamos a intentar apilar un objeto. Es decir, si yo tengo ahora mismo un método que se llama poner operando en la pila, ¿vale? Se supone que yo puedo llamar, así con el corchete, puedo llamar a self.pila de operandos, ¿vale? Pila de operandos es un mutable array, responde al método addObject, que es la forma de ir añadiendo objetos al array. Y en addObject yo puedo añadir aquí el operando que es lo que le he pasado como parámetro. ¿Vale? Es decir, yo le estoy diciendo, añádeme este objeto que te estoy pasando como parámetro, ¿vale? Me lo vas a añadir a este array que pone self pila de operandos, ¿vale? Entonces, fijaos que tiene que dar un error. Y fijaros que el error es que yo estoy intentando pasar, que yo he pasado un valor de tipo doble, ¿vale? Y lo estoy intentando apilar en una estructura que solo apila objetos, ¿vale? No apila dobles, el doble no es un objeto, el doble es un tipo primitivo, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es convertir el doble en su valor correspondiente en objeto, ¿vale? Que para eso tiene una función, aquí, hay una función de la clase NSNumber, ¿vale? Y NSNumber lo que nos va a permitir, perdón, vamos a hacerlo porque no quiero liaros. Aquí. Vamos a declarar un objeto de tipo NSNumber. Ponemos el asterisco. No ponemos el asterisco. Porque estoy llamando al método, perdón, que os estoy liando. NSNumber operando, que es como la voy a llamar a esta variable, guardado como objeto. ¿Vale? Y es igual a, ahora sí, NSNumber, espacio y number. Fijaros que tenéis number with un montón de tipos primitivos. Podéis convertir desde char a number, desde doble a number, desde float a number, desde int a number, ¿vale? Number es un objeto que representa ese número, ¿vale? Y el resto son tipos primitivos. Bool, char, doble, float, long, todos esos son tipos primitivos que almacenan un número, ¿vale? En este caso era un doble el que le estaba pasando, pues ponemos number with number. Te voy a hacer un poquito más grande. Number with double, y en el doble lo que voy a pasar es el operando. ¿Vale? Vamos a quitar los paréntesis. Y ahora ya perdón, esto es un asterisco. O sea, siempre declaramos punteros, ¿vale? Y ahora ya sí que me deja guardar este operando guardado como objeto, sí que me deja apilarlo ya en el array. ¿Vale? Fijaos que ya me deja addObject, operando guardado como objeto. ¿Vale? Si estamos predicando lo de la sencillez en el código y una línea, esto mismo se podría escribir así. Ponemos aquí debajo. Esto lo ponemos aquí. ¿Vale? Y esta parte la podemos quitar. ¿Vale? Es decir, esto se lee en la variable
pila de operandos, la propiedad pila de operandos a la que accedo mediante el self, porque cuando acordáis que ejecuto self, punto, aparecen todas las propiedades y métodos de mi objeto. En esa propiedad, lo que estoy haciendo es llamar a un método que tiene esa propiedad por ser un ns mutable array, que lo que va a hacer es, en este caso, le paso como parámetro un objeto y lo que hace es coger ese objeto y guardarlo en el array. ¿Vale? Además, siempre se va a guardar, esto es un array, se va guardando en la última posición según vayas añadiendo, van a quedar en esa posición. ¿Vale? Es una pila, que es lo que realmente queríamos utilizar. ¿Vale? Y una pregunta que he puesto aquí en el manual, veis que yo os he dicho que todas las propiedades se inicializan siempre a nil, a 0, ¿vale? Y esa línea de código no te va a funcionar porque estás mandando un mensaje a nil. Ahora mismo, si estoy haciendo simplemente un ns number with double add object a pila de operandos y resulta que pila de operandos no estaba inicializada, es decir, no existe todavía ese objeto, no se ha hecho el alloc init, ¿vale? Que es el equivalente al new en Java, ¿os acordáis del new de Java? ¿Vale? Todavía no hemos hecho por ningún sitio un new pila de operandos, es decir, no existe esa zona de memoria en la que se pueda empezar a guardar los objetos, ¿vale? ¿Dónde se escribe esa zona de memoria? Lo que se escribe normalmente en el set de la propiedad, ¿vale? Yo os he dicho que el synthesize lo que hace es crear un método set y un método get, ¿vale? Y lo que se hace es una cosa que se llama inicialización perezosa, que básicamente lo que consiste es, yo declaro la propiedad, ¿vale? Sé que esa propiedad va a necesitar una zona de memoria antes o después, pero no reservo la zona de memoria hasta que alguien realmente pide acceso a esa variable, ¿vale? Y ahora me diréis, otra cosa rara, no sé qué. Esto tiene su explicación y es que realmente la parte de inicializar un programa, si os habéis para pensar alguna vez, esa parte en la que se van declarando todas las variables y los métodos, se reserva memoria y tal, esa parte es muy costosa en cuanto a tiempo de procesamiento. Si tienes que reservar para cada zona de memoria, reservar un trozo de memoria, asignárselo, ¿vale? Todo eso consume tiempo. De esta forma, lo que haces es que primero declaras que vas a utilizar esas zonas, pero no las reservas, es decir, no pierdes tiempo reservando, y realmente hasta que alguien no la pide, hasta que alguien no dice, oye, necesito escribir o leer de esa zona de memoria, no se reserva, el procesador del teléfono no va hacia la memoria, le hace la orden y la memoria se reserva y se asigna a esa variable, ¿vale? Eso lo que consigue es que la aplicación arranque antes, ¿vale? Con esto no se va a notar porque es un mutable array chiquitín que no ocupa nada el pobre, pero si tenéis una aplicación muy grande, si dejáis toda la parte de ir añadiendo memoria, reservando memoria y todo eso para las partes realmente las que se vayan a utilizar, lo que estás haciendo es que aceleras la carga inicial del programa, ¿vale? Y esto se utiliza muchísimo en Objective-C, ¿vale? ¿Cómo se utiliza? Pues os he dicho que el getter, os he dicho el setter antes, no, es el getter que se genera automáticamente al escribir el synthesize, se genera un getter estándar que lo único que hace es devolver el contenido de esta variable con el guión bajo, ¿vale? Cuando alguien me pide ¿cuánto vale pila de operandos? Yo le digo, vale, guión bajo pila de operandos y se lo devuelvo, ¿vale? Ese sería el get estándar. Y lo que podemos hacer nosotros es reescribirlo, sobreescribir el que viene, ¿vale? Siempre que hagáis el synthesize de en este caso de una propiedad, el compilador lo que está haciendo es escribir esto que os voy a escribir ahora, ¿vale? Se escribe el tipo que va a devolver, en este caso es el tipo este en ese mutable array, que es el tipo de la propiedad, con el puntero. Tiene el mismo nombre que la propiedad, ¿vale? No empieza en mayúscula ni nada, es exactamente el mismo nombre y el contenido es este. Aquí, set return, guión bajo, pila de operandos, ¿vale? Veis que ya me lo sugiere. ¿Vale?
Esto es muy importante que lo entendáis. El get de un synthesize básicamente lo único que hace es devolver el contenido de esa variable local que yo utilizo para guardar, en este caso, el pila de operandos, que es la pila realmente la que tiene que estar funcionando dentro del programa. ¿Vale? Por defecto, como os digo, este es el que crea y yo lo que quiero hacer es la inicialización perezosa esta que acabamos de decir. Y la inicialización perezosa consiste en esto, que ya os digo, ahora os va a chocar muchísimo, suena muy raro, pero luego como siempre se utiliza, os parece lo más normal del mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la inicialización perezosa? Chequeas si el guión bajo pila de operandos tiene algún valor, ¿vale? Se pone la exclamación para negar y ponemos el pila de operandos, ¿vale? Es decir, ahí estás preguntando si pila de operandos es distinto de 0, ¿vale? Si es distinto de 0, sabemos que en Objective-C el 0 es el nil y cualquier otro objeto es true, o sea, es no nil, ¿vale? Es no false, ¿vale? Entonces lo que se hace es, si la pila de operandos tiene un valor distinto de 0, lo que hacemos es que la variable local guión bajo pila de operandos no ha sido todavía inicializada, no se ha hecho el new de Java, ¿vale? Y hay que hacerlo, ¿vale? Entonces lo que se hace, pues se pone pila de operandos con el guión bajo, que es la variable local, y es igual, pues hay un método, en este caso es un NS mutable array, el tipo de esta. Todos los tipos de datos tienen un alloc, es decir, tú puedes mandar un alloc a cualquier clase, perdón, ¿vale? Alloc lo que hace es reserva un trozo en la memoria del tamaño, en este caso, de un NS mutable array. ¿Vale? Yo no sé lo que ocupa un NS mutable array, ni me importa, porque esa función lo que hace es coge un trozo de la memoria de ese tamaño que yo le he especificado y me lo reserva. ¿Vale? Y además necesito con esa variable, perdón, con ese método, con la salida de ese método, que es el trozo de la memoria que yo he reservado, necesito mandarlo a un método que se llama init. ¿Vale? Init lo que hace es inicializar. ¿Vale? ¿Esto a qué equivale en Java? En Java, acordaros que lo que hacíamos era el tipo de datos, el nombre de la variable, igual a new, tipo de datos y punto y coma. ¿Os acordáis? Eso lo que hace ese new es un trozo de la memoria de ese tamaño y se lo asigna a esa variable. Esto hace exactamente lo mismo. Un trozo de la memoria de este tamaño en ese mutable array, ¿vale? Lo inicializa, lo reserva para esa variable y se lo asigna. A partir de ese momento, en guión bajo pila de operandos se está apuntando a una zona de la memoria en la que ya se puede trabajar con un NS mutable array. ¿Vale? Vale, vamos a ver que ahora mismo ya sí que se puede empezar a sumar. Sí que se puede empezar a trabajar ya con la pila de operandos. ¿Vale? Vamos a hacer, en este caso, vamos aquí a realiza operación, que es este que habíamos hecho, habíamos puesto ya el doble y retornaba un resultado. Y lo que vamos a hacer es escribir el código correspondiente a la suma. Voy a poner aquí un código de la suma. ¿Vale? ¿Cómo funciona la suma? ¿Os acordáis de cómo funcionaba o no? Estoy súper dormido. Ya os digo que esto es muy raro al principio y choca muchísimo lo del getter, el setter, inicialización perezosa, ¿por qué propiedades? Porque acordaos que la forma esta de trabajo es rara al principio, pero que es muy cómoda después, ¿vale? Y tampoco es muy complicada, quiero decir que es simplemente que al principio es muy rara, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero hacer con ese if? Quiero saber si el operador, la operación esta que me ha pasado, el realiza operación, la que le han llegado a realiza operación, es igual al símbolo del más, ¿vale? En este caso, acordaros que funciona como en Java, que hay que poner el is equal, se pone is equal, dos puntos, y se pone directamente aquí arroba, se abren llaves, y aquí ponemos el símbolo del más. ¿Vale? Es decir, ahí lo que quiero saber es si la operación que se le ha pasado a realiza operación es la de que tiene el símbolo más.
¿vale? Si es la que tiene el símbolo más, este if será true y se meterá dentro de él, ¿vale? Y lo que quiero hacer aquí es esa variable que yo he declarado al principio, doble resultado igual a 0, lo que quiero es que sea igual, resultado igual a, vamos a llamar self, saca operando, que todavía no lo hemos declarado y ni lo hemos implementado, ahora es un método que vamos a implementar, ¿vale? Pero básicamente lo que va a hacer es el elemento que esté en la parte superior de la pila lo va a coger, ¿vale? Si yo cojo el primer elemento que está en la pila y cojo el siguiente elemento que está en la pila y los sumo, lo que estoy haciendo realmente es el funcionamiento de la calculadora de RPM, ¿vale? Entonces necesito obviamente un método que se llame saca operando y que lo que haga es leer el último operando de la pila, ¿vale? ¿Se entiende? Lo estoy dejando así, aunque no he declarado saca operando, es un método que todavía no existe, ¿vale? Simplemente lo estoy dejando ahí para saber qué es eso lo que tengo que hacer. Coger el primer operando de la pila, coger el siguiente operando de la pila y sumarlos, ¿vale? Y a continuación, se supone que tengo que leer el operando, perdón, ese operando que me ha quedado de la suma de los dos, meterlo en la pila, ¿vale? Vamos a hacer el método este de saca operando. Acordaros que aquí hay precedencia, no puedo declararlo después de utilizarlo, sino que tengo que declararlo antes de utilizarlo, ¿vale? Pues me voy aquí justo encima de realiza operación, ponemos un guión, ponemos aquí que esto retorna un valor de tipo doble, ¿vale? Y se llama saca operando. Fijaros que no tiene parámetros, si no tiene parámetros no se pone los puntos y el tipo, sino que se pone directamente las llaves para implementarlo, ¿vale? Y saca operando, ¿qué es lo que hace? Pues va a guardar en un NSNumber con el puntero, vamos a llamar aquí operando, sacar, ¿vale? ¿A qué es igual operando sacado? Pues es igual al último objeto del array. Si yo he ido guardando en el array los números que ha ido metiendo el usuario, los operandos, ¿vale? Lo que va a hacer, lo que tiene que hacer es pues leer el último operando y quitarlo del array y guardarlo aquí, ¿vale? Hay un método dentro de, o sea, esto sabemos que está guardado en pila de operandos, nuestra pila, ¿vale? Y hay un método que se llama lastObject, que lo que hace es devolver el último elemento, lo pone aquí debajo, ¿vale? Retorna el objeto en el array con el valor de index más alto, el último de todos, ¿vale? Pues este, ¿eh? Y lo quita, ¿vale? Y aquí ahora retornamos, return, y en este caso lo que voy a sacar es el valor convertido a doble del objeto número, ¿vale? Acordaos que en el array estoy guardando objetos números, ¿vale? Y que yo estoy trabajando luego, le estoy pasando dobles porque lo que quiero es sumarlos, ¿vale? Entonces retorno aquí el operando sacado, ¿vale? Pero si retorno operando sacado me va a dar un error diciendo que no puedo devolver un objeto de tipo NSNumber, porque yo he especificado aquí que sea de tipo doble, ¿vale? Y además al hacer la suma estoy sumando dos números de tipo doble que es más sencillo, ¿vale? Entonces, de operando sacado lo que hago es llamar a un método que se llama doubleValue, que lo que hace es convertir el valor del objeto number en su correspondiente valor doble, ¿vale? Es decir, estoy haciendo al revés que había hecho aquí. Aquí lo que había hecho era convertir el doble en objeto, y aquí lo que estoy haciendo es convertir el objeto en doble, ¿vale? Porque yo estoy muy loco, ya lo sabéis. Entonces, este valor que está retornando aquí ahora mismo, se supone que ya está funcionando. Es decir, si esto está funcionando bien, yo lo que estoy haciendo es saca el primer operando, que es el último que haya en el array, lo suma con el siguiente operando, otra vez llamando a lastObject, ¿vale? Ahora devolver el anterior, y lo que hace es guardarlo dentro de resultado, ¿vale? Y sí que va a funcionar, pero sí que hay que quitarlo del array, perdón. Te he dicho que yo creo que sí que te lo remueve, pero no, ¿vale?
Es decir, lo que voy a hacer es, si he sacado algo, es decir, si en operando sacado he guardado alguna cosa, ¿vale? Eso significa que sí que había un objeto y que se ha guardado dentro de operando sacado, ¿vale? Si no hubiera un objeto, yo si hago self pila de operando, si resulta que pila de operando se apunta a nil porque todavía no se ha inicializado, ¿da algún error? En Objective-C no. En Objective-C se puede llamar a nil y pasarle un argumento, incluso nil punto lo que sea, que no da error ni en tiempo de ejecución, ni de compilación, ni de nada, ¿vale? Lo que hace es devolver cero directamente, ¿vale? Entonces yo lo que hago aquí es tener en cuenta eso. Si esto me está devolviendo cero, ¿vale? Yo lo que hago es simplemente decir, me ha devuelto cero, entonces es que no había ningún operando. Entonces lo que va a hacer aquí es devolverme cero. Encima me devuelve esto convertido a valor doble, me sigue devolviendo cero, ¿vale? En Java esto no lo podíamos hacer. En Java aquí tenemos que poner un try catch. Por si en ese momento no está inicializado, no he hecho el new, ¿vale? Se supone que eso podría dar un error y ahí habría que poner la verificación. Aquí no hay ningún problema en Objective-C. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Quitar el último elemento de ese array. Pues hay un método que también te lo da, ¿vale? Pila de operandos, hay uno que se llama remove all objects, ¿no? Por supuesto, porque lo que hace es borrar todos los objetos del array, ¿vale? El last object. Eso lo que hace es borrar el último elemento, ¿vale? De esta forma, saco un elemento de la pila, ¿vale? Si sí que hay un elemento en el array, en la pila, lo que hace es que lo borra del array, ¿vale? Si no hay ningún elemento, lo que va a hacer es que me va a devolver nil, ¿vale? Me va a devolver el operando sacado del doble value, que sigue siendo un nil, pero que se convierte en cero, no hay ningún problema, ¿vale? Y aquí lo que me va a devolver es un 0 más 0, ¿vale? Se supone que como esto es un ejercicio sencillo para practicar, no vamos a plantear que el usuario se equivoque al escribir el orden y que pueda darle 2 veces al número, 3 veces al número, o solo un número y luego le dé al más y ya está, ¿vale? Ahí ya es tarea vuestra, si queréis hacer la prueba de bombas, tendréis que ir chequeando, sí. Esto funcionaría solamente con dos operandos, ¿no? Esto solo con dos operandos, ¿vale? Si yo voy metiendo más operandos, lo que voy haciendo al final es cómo funciona realmente la calculadora de RPN. Yo voy metiendo uno, otro, ¿vale? Luego pongo las operaciones en el orden contrario y lo que se va haciendo es que se van ejecutando las operaciones y el resultado de la operación se vuelve a apilar, ¿vale? Es más fácil hasta que se quede vacía la pila, claro. Funciona, ya os digo que funciona al revés. En vez de decir 1 más 2 por 3 más no sé cuánto, lo que vas haciendo es meter los operandos y luego las operaciones, ¿vale? Y ya os digo que es un poco raro al principio, pero luego es más sencillo de implementar. Esto es más complicado si lo hiciéramos de la otra forma, ¿vale? Muy bien, ¿cómo sería la multiplicación? Pues vamos a copiar y pegar. Aquí código de la multiplicación. Y la multiplicación aquí quedaría simplemente con un asterisco. Y aquí, si la operación es igual al asterisco, pues la operación, el resultado sería saca operando por saca operando, ¿vale? Y lo que hago es luego retornar ahí el resultado, ¿vale? El menos y todo esto y la división lo tenéis en el manual, esto os lo dejo para vosotros, ¿vale? Para que lo vayáis haciendo. Porque ahí sí que hay que chequear cuando estás dividiendo, por ejemplo, si el divisor es 0. Si el divisor es 0 no puedes hacer la división porque da infinito, ¿vale? Y lo que sí que tenemos que hacer es, cuando hemos terminado de hacer la operación, lo que yo he dicho es que la calculadora RPN lo que hace es coger el resultado y volcarlo en la pila, ¿vale? Y esa parte no la hemos hecho todavía. Pues la tenéis que poner cuando terminen vuestros ifs, estos de aquí que vais diciendo si la operación es igual al más, si la operación es igual al por, ¿vale? Cuando terminen vuestros ifs, lo que tenéis que hacer es apilar el último resultado, que sería poner operando en pila, ¿vale? En este caso el valor es resultado. ¿Vale? ¿Está claro? Así es como funciona la calculadora de RPN, es muy sencilla al final. ¿Vale? Con estas funciones, con estos métodos que hemos creado y esas propiedades, ya tenemos escrito el modelo de la aplicación. Ya habéis visto que tampoco es muy complicado. Tiene
2 métodos y 4 y 3 propiedades, ¿vale? Entonces, yo os dije el otro día que se puede organizar esto en tabs para que a la hora de ir cambiando de modelo, controlador, vista, para que sea más sencillo, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es abrir un tab nuevo aquí, en el que lo que quiero en el segundo tab es tener el controlador y el modelo uno al lado del otro, ¿vale? Para asociar luego las cosas que estoy utilizando en uno para verlas desde el otro y poder trabajar con ellas, ¿vale? En el tab nuevo este que he cambiado, lo que voy a hacer es en el de la izquierda, en la parte de la izquierda, voy a poner el controlador, ¿vale? El archivo M, la implementación del controlador, ¿vale? Si yo quiero que a la derecha, fijaros que estoy con el asistente, si quiero que a la derecha se me abra en este caso el modelo, ¿vale? Necesito incluirlo en la cabecera. Fijaros que yo puedo aquí, tenéis el que viene por defecto, pero hay aquí una parte que pone includes, que es en este caso calculadora view controller, .h, que es el que corresponde con el .m, ¿vale? Pero ya os he dicho que quiero tener calculadora view controller .m por un lado y el calculadora cerebro, calculadora cerebro por otro, ¿vale? Lo que hay que hacer es incluirlo, hay que hacer un import, ¿vale? Y el import lo hacéis aquí en la parte superior del controlador. Ponéis el tag para importar, ¿vale? Import, ¿vale? Y aquí vamos a escribir, fijaros que ya salen todos los que empiezan por C. Lo que quiero incluir es el .h, ¿vale? Calcular cerebro, .h. ¿Vale? Ahora, de esta forma yo puedo acceder desde desde el controlador, puedo crear un objeto de la clase que acabamos de crear y utilizarla dentro de mi controlador, ¿vale? Y además ya, si os fijáis, ya puedo acceder aquí, veis que se ha metido un include nuevo y que tengo ya aquí el calculador a cerebro.h, ¿vale? ¿Por qué quiero tenerlo ahí? Porque el calculador a cerebro.h tiene los métodos públicos y las propiedades públicas del cerebro, ¿vale? Y si yo declaro un objeto en mi modelo para poder utilizarlo, ¿vale? Necesito saber cuáles son las variables y las propiedades y los métodos que tiene ese objeto a los que yo puedo acceder, ¿vale? Este paso, si ya lo tenéis apuntado por ahí, pues no hace falta hacerlo, pero como les digo que estamos practicando y estamos viendo cómo se hacen las cosas, ¿vale? Pues entonces, para poder utilizar, como digo, el cerebro, el modelo, dentro del controlador, lo que tengo que hacer es declarar un objeto, una propiedad del tipo cerebro, del tipo modelo, ¿vale? Y lo tengo que declarar dentro del modelo, ¿vale? En el modelo, ¿os acordáis que tenía ya una propiedad, que era la booleana esta del usuario, está en medio de tal? Justo debajo lo que hago es declarar la segunda propiedad, ¿vale? Y esta propiedad, esta es non-atomic, strong, la voy a llamar, el tipo de dato es calculadora cerebro. Fijaros que sale calculadora cerebro como tipo de dato utilizable porque he puesto aquí el import calculadora cerebro, ¿vale? Si no hubiera puesto aquí el calculadora cerebro, este import, no podría utilizarlo aquí como tipo para una propiedad, ¿vale? Pues pongo aquí calculadora cerebro. Recordaos que siempre se utiliza el puntero y lo voy a llamar cerebro. ¿Vale? Como estoy suponiendo que estoy en el 4.2, hago el synthesize, lo pongo aquí. Synthesize, calculadora, no, perdón, cerebro. Y pongo igual a guión bajo cerebro. ¿Vale? Calculadora cerebro, guión bajo cerebro. Y ahora vamos a escribir el getter de esta para poder hacer la inicialización perezosa del cerebro, igual que hemos hecho para el otro, este también, ¿vale? Se pone el guión, se pone, veis que ya me sale directamente ahí cerebro, ¿vale? Y una vez que he puesto el cerebro, automáticamente ya me ha puesto el tipo, el asterisco para decir que es un puntero a ese objeto,
los paréntesis y el nombre de la propiedad. ¿Vale? Que quiere decir que es una forma que tampoco hay que escribir tanto código. ¿Vale? Y luego ya eso sí, pues ponéis las dos llaves para abrir y cerrar, para decir que ahí va el getter de esa propiedad. ¿Vale? El método que se utiliza para leer el valor que tiene esa propiedad. ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos que hacer es return, se pone el guión bajo cerebro, esto es igual que el otro getter que hemos hecho. ¿Vale? Y este es el getter estándar que está ya creado. ¿Vale? Si yo no tuviera que inicializar el getter por lo que fuera, porque imagínate que esa propiedad lo que está haciendo realmente es apuntar a un objeto que ya existe y ya tiene su zona de memoria y ya está inicializado. ¿Vale? Si yo tuviera ese tipo de propiedad, que las utilizaremos más adelante, no tengo que escribir el getter. Este me valdría. ¿Vale? Porque este lo único que hace es el valor que haya en la variable local guión bajo cerebro, lo devuelve al que lo haya pedido, ¿vale? Si alguien tiene que escribir algo, se escribe con el set el setter estándar que crea también el synthesize, ¿vale? Esto que ya os digo que parece un rollo y parece una cosa muy rara, antiguamente había que hacerlo escrito todo. Ahí sí que no había synthesize y había que escribir el get, el set, había que escribir la variable local como te diera la gana, cada uno la ponía como quería, ¿vale? Y eso era un poquito caos, la verdad que sí, ¿vale? Entonces, añadimos la inicialización perezosa, igual que hemos hecho antes. Ponemos if y lo mismo, exclamación, guión bajo, cerebro. Fijaos que es que aunque parezca raro, siempre es lo mismo. Quiere decir que al final te quedas con la mecánica y no tiene mayor problema, ¿vale? Es decir, si el cerebro no ha sido creado todavía, pues lo que hago es crearlo. Guión bajo cerebro, guión bajo cerebro. Cerebro igual a, abrimos un corchete, abrimos otro corchete, el tipo del cerebro que es, sabemos que es calculadora cerebro, que es nuestro modelo, ¿vale? Y ya veis que calculadora cerebro responde al método alloc, ¿vale? Si os acordáis, cuando hicimos la clase calculadora cerebro, la derivábamos de NSObject, ¿vale? La derivamos de NSObject porque, entre otras cosas, hereda este tipo de propiedades y de métodos, ¿vale? Pues alloc y init. ¿Vale? Acordaros, alloc e init es el equivalente del new en Java. Es lo mismo, es la misma forma, la misma cosa. ¿Vale? Ya está hecho entonces esto. Ahora, ¿qué nos falta? Pues poner el código correspondiente al enter. Es decir, que cuando se haya escrito ya el número y le den al enter, lo que haga es leer ese número, convertirlo en doble y pasárselo a la pila esta, ¿vale? Al cerebro, ¿vale? Pues nosotros habíamos hecho, si os acordáis, un método que se llama enter pulsado, que lo habíamos declarado aquí, ¿vale? Ahí es donde vamos a utilizar el cerebro. ¿Cómo se utiliza? Fijaros que ya he creado la propiedad cerebro, ¿vale? Que es de tipo modelo calculadora cerebro, pues simplemente, como todas las propiedades que hemos hecho hasta ahora, self, punto y el nombre de la propiedad, ¿vale? Es el punto cerebro, ¿vale? ¿Puedo llamar a una función, a un método que se llama poner operando en pila? Sí, ¿vale? Por eso los he puesto aquí, para saber cuáles son los que tiene, ¿vale? Si yo empiezo a escribir, veis que automáticamente me salen todos los métodos que he dado en ese object, más los que yo le he escrito en la parte pública, en el archivo .h, a ese modelo, ¿vale? En este caso, poner operando en la pila, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Lo que pide un valor doble, ¿vale? ¿De dónde obtengo yo el valor doble? Pues de lo que haya escrito en ese momento en la pantalla, en el display de la calculadora, ¿vale? ¿Cómo se obtiene? Vamos a hacerlo ya así directo. Se pone el self.pantalla. Acordaros que será el label que tenía, que representa, que es donde se están escribiendo los números. .text, que es la propiedad que te devuelve el contenido del label en ese momento, ¿vale? Convertido a un valor doble, pues esto también responde al doble value este, ¿vale? Un poquito más grande así. ¿Vale? El cerebro, ¿vale? Lo que hace, básicamente, coge el valor de la etiqueta label, que en ese momento tiene ya el número que ha escrito el usuario, lo convierte a doble y se lo pasa a mi cerebro operando en la pila, ¿vale?
Mi objeto de tipo cerebro, que es el que yo he creado, tiene una propiedad que es un NS mutable array, ¿vale? Que es la estructura que yo estoy utilizando para ir guardando los dobles estos que le estoy pasando, ¿vale? Vale, y además, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el usuario ya le ha dado a Enter, pues ya no está en el medio de la escritura de un número. Entonces lo que hago es poner ese valor booleano, lo pongo a no, ¿vale? Para decir que ya no está ahí y que la siguiente vez que pulse un número, se borre todo lo que haya, ¿vale? Para que sea el siguiente número el que esté escribiendo, ¿vale? El siguiente operando, perdón, el que esté escribiendo, ¿vale? Es decir, digo self. El usuario está en medio, ¿vale? Fijaros que no es de miedo ponerlos largos porque se escribe la primera vez, pero luego ya no hay que volver a escribirlas, ¿vale? Igual a no. ¿Vale? De esta forma, cuando pulse otro número, se borrará lo que haya y se empezará a escribir el siguiente operando. ¿Vale? Y luego, ¿qué nos falta? En operación pulsada, que es el siguiente método que teníamos aquí debajo, lo que tiene que hacer es llamar al cerebro y decirle, cerebro, realiza esta operación, ¿vale? Y le pasa como parámetro la operación esa que le da. ¿El enter pulsado, perdón? No. No, el enter pulsado, acuérdate que no necesitas saber qué parámetro se te ha pasado, porque solo hay un botón que puede generar ese, ¿vale? Acuérdate, el action es desde la vista hacia el controlador. Le está diciendo, oye, que alguien ha pulsado este botón en concreto, este objeto, ¿vale? Y si yo estoy haciéndolo con un número, lo que le estoy preguntando cuando le paso el sender es qué número es el que ha generado eso. Porque yo quiero saber la etiqueta que tiene el número, ¿vale? En este caso, como el enter, solo hay un objeto que puede generar el enter, que es el botón que pone enter, no me interesa. Se lo podría pasar si quisieras, pero como no lo voy a utilizar dentro, ¿vale? Lo que sí que estoy haciendo desde dentro es llamar a mi modelo, ¿vale? Fijaros que estoy en el controlador ahora mismo. En el controlador estoy recibiendo una acción que me ha mandado la vista, ¿vale? Y le estoy mandando una orden al modelo dependiendo de qué acción es el que se ha mandado, ¿vale? Es decir, la vista y el modelo nunca hablan entre ellos, siempre hablan a través del controlador. La vista le dice algo al controlador y el controlador se lo dice al modelo, ¿vale? Esa es la primera norma del modelo vista controlada. Vale, entonces, en el operación pulsada yo necesito saber qué operación se ha pulsado. Pues hacemos lo mismo de siempre. Un NSS string. Un NS string, acordaos que esto es el puntero, lo voy a llamar operación. ¿Vale? Y aquí es igual, este sí que tengo que saber, fíjate, aquí sí que utilizo el sender, ¿vale? Y pregunto por el título, current title. Esta es la misma instrucción que hemos metido en los números, ¿vale? Sender current title. Y luego, lo que hago es decir, he declarado una variable que se llama resultado. ¿Y quién es el que hace las operaciones? En mi caso, el modelo, ¿vale? El objeto cerebro este que le he llamado cerebro, ¿vale? Pues lo que hago es guardar en resultado la llamada esta, self.cerebro, ¿vale? Y como se ha pulsado una operación, se tiene que ejecutar una operación, es decir, se tiene que sacar un elemento de la pila, sacar un segundo elemento de la pila y en función de la operación que sea, ejecutarla, ¿vale? Eso ya se encarga el modelo de hacerlo. El modelo es el que hemos dicho que coge los dos últimos elementos del array y los quita a los dos y añade el resultado a la pila, ¿vale? Eso lo va a hacer internamente. Entonces, fijaros que yo lo que hago es llamar a realiza operación, ¿vale? Realiza operación me pide un string para saber cuál es el... Fijaros que lo tengo aquí, aquí a la derecha. Realiza operación, pide un string, ¿vale? Entonces me pide un string que se llama en este caso operación, ¿vale? Que es este string que he obtenido del sender current title, es decir, si el que se pulsó era el símbolo del más, es el más el que llega, si es el menos, es el por, ¿vale? Y luego, nosotros que hemos hecho el modelo y sabemos cómo está funcionando internamente, sabemos que hay un if
que discrimina el tipo de operación que se haya pulsado, si es el símbolo del más, si es el símbolo del por, ¿vale? Va a hacer una operación, otra. ¿Vale? Vale. ¿Y qué nos falta ahora mismo? Pues nos falta saber en operación pulsada, que es en el que estamos ahora mismo, si cuando yo he pulsado el Enter, ¿vale? Perdón, si yo estaba escribiendo un número, ¿vale? Y yo le doy al Enter otra vez, imaginaos, escribo un número, le doy al Enter, escribo otro número, le doy al Enter y le doy a la operación, lo que quiero hacer es que en ese momento se llame a como que se ha pulsado el Enter, ¿vale? No sé si entiendo un poco, es decir, lo que estoy haciendo es evitar ese segundo, darle al símbolo y pulsar Enter, que es lo que habría que hacer académicamente, ¿vale? Yo escribo un dígito, esto es por cómo lo hemos programado, se puede programar distinto, ¿eh? Escribo un dígito, le doy al Enter. Escribo un segundo dígito, ahí debería darle a Enter para que entre en la pila, ¿vale? Y luego debería darle al símbolo de la operación. Y en ese momento ya se realizaría la operación. Aquí lo que he hecho ha sido decir, en el momento en el que le dé la operación, hay un Enter implícito, ¿vale? Para que coja el número que esté en la pantalla en ese momento y ya lo tome como segundo operando, ¿vale? Es para evitar un Enter. Si os lía, lo podéis hacer de la otra forma, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues es simplemente chequeando si el usuario, pues ponemos self.elusuario, es decir, si está escribiendo un número en ese momento, ¿vale? Lo que hago es simular que ese número va que se ha pulsado el Enter, es decir, que va a la pila y se guarda, ¿vale? Esto afecta a cómo se opera en la calculadora, no sé si me estoy explicando. Si no lo pongo, la forma de trabajo sería, escribo un número, le doy al Enter. Escribo un segundo número, le doy al Enter y le doy a la operación. Y en ese momento es cuando se hace la operación. Si he puesto este if ahora es para que sea, escribo un número, le doy a Enter, escribo el segundo número y le doy a la operación y automáticamente ya esto lo que ha hecho ha sido meter el número en la pila y llamar a la operación. ¿Vale? Simplemente afecta a la forma en cómo se escribe, ¿vale? Y luego, una vez que hemos hecho la operación, nos falta que el resultado se muestre por el display de la calculadora, ¿vale? Pues lo que hacemos es, al final de este método que es con el que estamos ahora, de cuando se pulsa la operación, ponemos self.pantalla.text, ¿vale? Igual a, ponemos nssstring, string. Y lo que vamos a hacer es que el resultado se escriba, en este caso, en la pantalla, ¿vale? Lo que hago es llamar a un método que se llama string_with_format, string_with_format, que lo que va a hacer básicamente es tomar un doble y convertirlo en un string, ¿vale? Y el formato, en este caso, es el tanto por ciento G, vamos a poner, son esos formatos de C que ya veremos más adelante, os daré la lista completa, con si es un decimal, si es un integer, si es un objeto, lo que sea, hay un símbolo de estos para cada uno, ¿vale? En este caso es, el que necesito es, se pone arroba, comillas, tanto por ciento G, esto lo que está haciendo es indicar que lo que va a continuación es un doble, ¿vale? Y ponemos resultado. ¿Vale? Está ya todo terminado. Vamos a ver. Aquí. Si no lo hubiera puesto así, yo creo que sale, si no le pongo el tanto por ciento G, sale con decimales, aunque sea un número entero, ¿vale? Él intenta ajustar a decimales, ¿vale? Como digo, ahí cruza los dedos y dale a run, a ver si funciona. ¿Vale? Vamos a escribir 500, recordad que solo hemos escrito el más y el por, ¿vale? 500 más 25, no, lo he hecho mal, perdón. Un segundo, es que no le he dado al enter, perdón. Vamos a parar. Esto. Recordaros que es
la forma de trabajo es, se da un número, se da Enter, se da otro número y ya se da la operación, ¿vale? Pues esto es calculadora RPN, es decir, yo le doy 500, Enter, ahí ya se ha metido en la, ¿vale? Meto el segundo número, 50, y ahí le doy a más, y ahí sí que sale ya, ¿vale? Ahí hago con el channel ya, y ya apago y me voy por si ya no funciona algo, ¿vale? El ejercicio este que es el más complejo, es de los que hemos hecho hasta ahora, tiene modelo vista controlador, tiene muchas cosas raras, repasadlo, porque luego al final, aunque la dinámica que habéis visto es como muy complicada, tengo que hacer un set, tengo que hacer un get, cuando tengo que hacer un get, siempre es la misma. Siempre es declarar la propiedad, si es una propiedad que yo utilizo y no viene de otro lado, tengo que hacer el synthesize y además tengo que hacer la inicialización perezosa de esa propiedad, ¿vale? Y si no, pues si es un objeto primitivo y todo eso, se utiliza y ya está, ¿vale? Y aquí lo dejamos.